2 días de juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que ustedes conocen ampliamente y que ha sido terriblemente doloroso, no solamente en esta etapa de audiencia ante la Corte, sino durante más de 20 años. Un caso en el que han ocurrido todos los hechos que ustedes se puedan imaginar, donde se ha perdido parte del expediente, donde se me ha amenazado constantemente, donde se ha amenazado a los testigos del caso, donde se ha asesinado a testigos del caso, donde se me ha hostigado de todas las formas que se puedan imaginar y donde quienes me siguen amenazando me recuerdan que me espera una segunda violación. Todos estos hechos no han frenado para nada mi trabajo periodístico y mucho menos, y ustedes lo saben perfectamente, el seguir apoyando a todas las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, sin importar quién sea su perpetrador. Yo soy abanderada de la necesidad de hacer un periodismo que reivindique, pero sobre todo un periodismo que transforme vidas. Y eso es lo que he intentado hacer a través de la campaña No es hora de callar, con el apoyo del periódico El Tiempo y con el apoyo de muchos medios de comunicación que creen en el valor de la responsabilidad social de informar. Mi gratitud inmensa hoy con la Fundación para la Libertad de Prensa, que decidió tomar este caso en el 2010, y a CEGIL, que decidió acompañarnos en este largo camino para encontrar justicia. A cada una de las personas que nos han ayudado a tocar puertas internacionales, porque si les resumiera yo hoy todo el recorrido que hemos hecho durante todos estos años para que se crea que lo que ocurrió el 25 de mayo fue real, no terminaría. Hemos tocado todas las puertas, hemos acudido a todas las instancias, en momentos del trayecto muy solitarios, porque hay que decir que este caso ha sido respaldado cuando tiene ese boom mediático, pero hay otros momentos en los que hemos caminado absolutamente solos para poder encontrar justicia. Y lo que ha ocurrido en estos 3 días que se interrumpieron lamentablemente por decisión del Estado colombiano en esta audiencia ante la Corte Interamericana, lo único que ratifica es que si Ginette Bedoya, una periodista reconocida en Colombia, que afortunadamente tiene los medios para levantar la voz y que es una privilegiada por poder acceder a todos los medios de comunicación, pero además a todas las instancias de poder, y recibió este trato indigno por parte del Estado colombiano, quiero que piensen en esas otras mujeres anónimas, en esas mujeres que están en el Tigre Putumayo, en esas mujeres que hicieron parte de las filas de las FARC y que aún hoy no son reconocidas como víctimas de violencia sexual, en esas mujeres que están en la Gabarra Norte de Santander, en el Pacífico colombiano, en los Montes de María, en la Orinoquía colombiana, que hoy ni siquiera han podido acceder a un tribunal para hacer su denuncia sobre violencia sexual. Si eso le hacen a una persona que tiene acceso a todos los niveles como Ginette Bedoya, imagínense cómo trata este Estado colombiano a una víctima que no tiene esa posibilidad. Y esa es la reflexión y el llamado que les quiero hacer hoy. Y lo segundo que quiero decirles es que ese perdón parcial que ofreció el Estado colombiano hoy es una bofetada más. Reconocer solamente que en 12 oportunidades me hicieron declarar mi violación, que efectivamente no hubo investigación en las amenazas y que no admiten las reparaciones que he presentado, es como esos casos que yo denuncio todos los días desde las páginas del Tiempo y que denuncié en su momento en las páginas del Espectador, donde el marido golpea a la mujer y al otro día le dice: perdóname, te quiero mucho, pero estaba de mal genio. Eso es lo que el Estado colombiano ha hecho hoy conmigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me ha dicho que me golpea y que me trata mal, pero que en el fondo me quiere. Un perdón total es reconocer que aquí hay ausencia de todas las líneas de investigación, pero sobre todo de todo el apoyo que se le puede dar no a Ginette Bedoya,
sino a una mujer que ha sufrido la peor violencia que se puede ensañar contra una persona, contra un ser humano, la violencia sexual. Muchas gracias. Escuchando al final de la audiencia de hoy a la jueza, a la presidenta de la... Entiendo de que te van a volver a violar. ¿Cómo poder dar el siguiente paso si sigue ocurriendo eso? Y creo que la responsabilidad del Estado, además, si tuviera la grandeza suficiente en el marco de este juicio, es admitir que a pesar de que existe un protocolo en la Fiscalía para atención de víctimas de violencia sexual, nunca se ha cumplido a cabalidad. No es hora de callar, ha documentado centenares de casos donde ese protocolo que ayer la Fiscalía, cuando hizo su intervención como testigo en el caso, presentó como el modelo perfecto de atención de las víctimas, es un fiasco, es un desastre, es una revictimización total, pero además para atender a las víctimas de violencia sexual. ¿Saben cómo declaran las mujeres víctimas de violencia sexual? Con sus hijos al lado. ¿Saben cómo declaran? Cuando los fiscales les dicen que ellas se los buscaron. ¿Saben cómo declaran? Sin estar de la mano de una psicóloga que por lo menos les dé apoyo moral para levantar la voz. Ese es el perfecto protocolo que presentó ayer ante la Corte la Fiscalía. No sean descarados, no sea descarada Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo es capaz de presentar un modelo perfecto cuando ustedes son conscientes de que lo que han hecho con las víctimas de violencia sexual es revictimizarlas y ponerles sobre sus hombros la carga de lo que les ha pasado? Y los casos los tengo documentados, más de 1000 casos, uno por uno, documentados en el Pacífico colombiano, donde el tal protocolo de atención a las víctimas fue un momento revictimizante, pero sobre todo un momento que abrió las heridas de las mujeres víctimas de violencia sexual que quedaron totalmente desprotegidas del Estado. Entonces yo creo que si el Estado realmente quisiera reconocer responsabilidad, tendría que empezar por admitir que tiene graves falencias de atención, no solamente para las víctimas de violencia sexual, sino para las víctimas de este país. Por favor, es que me están pidiendo los periodistas que están conectados, que claramente no se escuchó la pregunta de la primera periodista, entonces si te puedes acercar un poco y formular tu pregunta aquí. Hola, Gineta, Alessandro Anchietti de la televisión Al Jazeera. ¿Qué esperan obtener finalmente con si el Estado colombiano es reconocido responsable con pues, este caso? Al final, no solo para ti, sino para todas las víctimas. Gracias. Tanto mis representantes, y estoy hablando de la Fundación para la Libertad de Prensa, como Segil y yo como víctima en este proceso, creemos que este es un momento histórico para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dé unos lineamientos precisos sobre cómo atender los casos de violencia contra mujeres periodistas en la región. En este momento no hay un lineamiento a nivel regional que nos permita abordar la violencia contra mujeres periodistas con enfoque de género. No hay un lineamiento en Colombia en el marco del conflicto armado para que realmente ese tratamiento con enfoque de género, pero sobre todo esa no revictimización y esa impunidad que sigue imperando con el 98% sea derribada y nos permita por fin pasar la página. Y más allá de eso, que las mujeres puedan recobrar su vida. Los lineamientos que dé la Corte Interamericana indudablemente van a ser históricos para el manejo y tratamiento de la violencia de género, no solamente en Colombia, sino a nivel regional. Y considero que si logramos que se cierre la cárcel nacional La Modelo, además se estará enviando un mensaje preciso y claro, no solamente a Colombia como Estado, sino a la región, que no podemos seguir pensando en cerrar ciclos de violencia cuando los lugares donde se ha construido la violencia y desde donde se ha manejado la criminalidad sigan erigidos y sigan erguidos frente al dolor de las víctimas. Poder transformar un lugar de criminalidad en un espacio
de reparación, pero sobre todo un espacio donde se puedan concertar realmente medidas de resiliencia para las víctimas, sería el mejor mensaje para este país y para este hemisferio. Hola, Adriana Abramovic de la revista Volcánicas. Preguntarte cómo los medios de comunicación o cómo desde los medios de comunicación podemos apoyar a la reparación y de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que el Estado, por supuesto, va a aplicar. Mi llamado a ustedes, queridos y queridas colegas, es que sigan levantando la voz. Nosotros, como medios de comunicación y como periodistas, tenemos una deuda histórica con las mujeres víctimas de violencia de género en este país. Durante décadas nos silenciamos, durante décadas nos olvidamos de cómo informar correctamente sobre esa violencia que aquejan a las mujeres y a las niñas. Durante décadas invisibilizamos historias que pueden ser ejemplo de reparación, pero además de no repetición. Y allí el papel que tenemos como periodistas y como medios de comunicación es determinante. Ustedes lo escucharon en mi intervención ante la Corte Interamericana y lo repito hoy acá. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social frente a las víctimas y tenemos en nuestras manos la oportunidad de poder transformar vidas. Eso es lo que hace el periodismo. Eso es lo que yo he intentado hacer a través de mi trabajo. Y eso es lo que seguirá haciendo. Si logro reunir la fuerza suficiente para seguir adelante, porque enfrentar un juicio es casi que una segunda violación. Someterse a un juicio para buscar justicia es lo más desgastante, es lo más agobiante que una persona pueda enfrentar. Y aún así, a todas las personas, a todas las mujeres y hombres que han enfrentado violencia, les digo que no se rindan en ese camino de buscar justicia, porque en últimas es lo que le podemos dejar a nuestras familias y a quienes vienen detrás de nosotros. Tal vez yo no alcance a ver esta justicia, pero sé que el camino que he construido y que he caminado de la mano de mi madre y de la mano de muchos periodistas y amigos que me han apoyado, va a servir para sentar un precedente y para decirle a este país que sí se puede transformar, pero para eso necesitamos un compromiso político, un compromiso de Estado y de sociedad. Y yo espero que eso es lo que yo pueda dejar con todo lo que he hecho en estos años. Gracias. Hola, Aura Saavedra del Tiempo. Ginette, te hemos estado acompañando desde la semana pasada en este proceso y una de las cosas que sucedió después de la recusación que presentaron los magistrados fue esa solución amistosa que te ofreció el Estado, que sacó en un comunicado a la Agencia Nacional de Defensa. ¿Qué decir de eso que propuso el Estado la semana pasada? Yo, con esa actitud que tuvo el Estado con la carta de solución amistosa, puedo volver a repetir el ejemplo que di cuando inició esta rueda de prensa. Y es que las acciones del Estado terminan siendo esas acciones machistas de quien golpea a la mujer que dice amar y después se arrepiente y le pide perdón. Y eso fue lo que yo sentí con esa carta. Una carta que llegó a mi correo personal y que de todas las maneras hicieron y presionaron para que yo diera una respuesta inmediata, para decir que aceptaba ese arreglo amistoso, pero que lo tenían tan preconcebido y lo tenían tan calculado que minutos después de enviar la carta a mi correo, lo hicieron público a través de las redes sociales. ¿Ustedes creen que una carta de intención de algún arreglo amistoso, personal, porque venía dirigida hacia mí y firmada por Camilo Gómez, puede ser una intención genuina de llegar a un acuerdo? Simplemente fue otra de las artimañas dilatorias por parte del Estado, primero para no aceptar su responsabilidad y segundo para seguir saboteando un proceso que lo único que ha pretendido es reivindicar los derechos de las mujeres periodistas y de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Así que esa carta fue otra bofetada más
Y creo que además el Estado debería cuidar su doble discurso, porque ante los jueces dijeron que estaban súper comprometidos con el enfoque de género y estaban súper comprometidos con no revictimizar a las mujeres que eran víctimas de violencia de género, pero sin embargo a través de estas acciones la respuesta que nos dieron es que las víctimas les importamos un comino. Si alguien tiene alguna otra pregunta aquí en la sala, voy a pasar entonces a dirigir la pregunta que hace Diego Carranza de la agencia Anadolu. Él pregunta, quisiera saber qué se viene en el proceso tras esta actuación del Estado. Viviana. Nuestros alegatos finales, o sea, sobre la base del debate que tuvimos ante la Corte y la prueba que se produjo con las y los testigos que recibió la Corte de manera directa, se elaboran unos memoriales y ahí se vuelcan las conclusiones finales de cada una de las partes. Eso ocurre en abril y luego la Corte se tomará unos 3 o 4 meses para sistematizar toda la información recibida. Son miles de hojas y sentencias y declaraciones, peritazgos, y esperamos tener una sentencia realmente ejemplar del Tribunal Interamericano para noviembre de este año. La siguiente pregunta la va a formular Rafael Arias de W Radio. Rafael, si gustas, puedes habilitar tu micrófono. Sí, muchas gracias y un saludo para todos. Quería consultarles si por una u otra razón la sentencia de la Corte Interamericana no satisface todas los requerimientos, digamos, lo que ustedes buscan, por ejemplo, el cierre de la cárcel, ¿cuáles son los caminos jurídicos o las próximas acciones que ustedes adelantarían en este camino de conseguir justicia? Muy bien. Muy bien. La sentencia de la Corte Interamericana. Creo que siempre hay posibilidades de que el debate que se ha generado a nivel interno motive también el accionar de distintas institucionalidades dentro de Colombia, en particular quizás el seguimiento de las órdenes de la Corte Constitucional que ha recomendado el cierre de la cárcel modelo desde el año 2013. Creemos que hay otras oportunidades también para lograr estas medidas, pero esperamos contar con el respaldo de la Corte Interamericana en ese sentido. Y en particular también nos importa muchísimo que haya una investigación diligente de todos los niveles de responsabilidad, tanto de autores materiales como autores intelectuales, todos los niveles de participación y en particular los niveles de participación por acción y omisión de distintas personas vinculadas al Estado, agentes del Estado e instituciones. Cerramos ya. Pues aquí en sala no hay más preguntas y veo que también en el Chat de la transmisión por Zoom tampoco nadie más ha pedido la palabra. Entonces, creo que ya podemos cerrar con unas últimas conclusiones de parte de Ginette. ¿O Jonathan? No, yo solamente quiero agradecerles otra vez, recordarles que ustedes aquí no están viendo a su colega periodista Ginette Bedoya, sino que están viendo a una de las millones de mujeres que han sido violentadas en este país. Que vean hoy en mi caso y en mis lágrimas, las lágrimas de millones de mujeres que han tenido que enfrentar la violencia sexual. Y que este proceso que hemos llevado con tanta dificultad sirva realmente para sentar un precedente no solamente en Colombia, sino en la región. Muchas gracias. Perdón, antes de terminar, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, Camilo Reyes y Holman Morris del Tercer Canal. Yo ya no voy a contestar más. Bueno.